Seguridad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista, 7 de la mañana con 2 minutos. Este día vamos a hablar sobre las violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción. Está con nosotros Ivania Cruz, del Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPES. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Ivania, bienvenida. Muy buenos días, un saludo a las personas que nos escuchan este día. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Como comité estamos al tanto de la situación que estamos enfrentando, al igual, ¿verdad? Víctimas completamente de la vulneración de derechos humanos, también a los familiares de las personas presas y presos políticos, y ahora con el régimen de excepción a la ciudadanía en general. Así es, vamos a conversar entonces sobre eso, sobre esas condiciones reales que hay en los centros penales y que ustedes a través de las organizaciones han podido evidenciar. Recientemente vimos como un representante de centros penales ante el Comité de la ONU, pues decía que aquí se están respetando los derechos humanos en los centros penales, que no hay pues tales problemas, ¿verdad?, que denuncia la población, pero ¿cuáles son en realidad esas condiciones que están viviendo los privados de libertad en los diferentes centros penales, Ivania? Sí, precisamente yo te voy a dar datos, ¿verdad?, que supuestamente las instituciones del Estado manejan, pero sabemos que a veces las cifras que ellos reflejan no son lo cierto, como también las declaraciones que ellos han estado realizando en el Comité de la ONU, también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que hubo una sesión, ¿verdad?, la número 185, donde se habló del régimen de excepción, de la vulneración de derechos humanos que actualmente están viviendo las personas detenidas, como también sus familiares, porque de forma indirecta afecta al grupo familiar en general, bajo qué condiciones están y qué es lo que el Estado manifiesta a las instituciones internacionales y a los países, ¿verdad?, en general. Es bastante preocupante el hecho que el Estado dé declaraciones, de informes, de reportes totalmente falsos a las condiciones y a las prácticas y a la realidad que actualmente estamos viviendo en el país. ¿Qué situación nos encontramos en centros penales? Supuestamente el Ministerio de Justicia maneja una cifra de entre 8 meses, ¿verdad?, del régimen de excepción, de 57,000 personas detenidas. De estas se han hecho 93 audiencias colectivas y 850 personas que le han podido dar la libertad a estas que prácticamente fueron detenciones arbitrarias. En primer lugar, manifestar cómo inició el régimen de excepción, ¿verdad? Sabemos que fue por el rompimiento de una tregua que hubo entre las pandillas. Es decir, que este régimen de excepción es producto de la falta de políticas de seguridad del Estado, porque no se puede combatir la delincuencia en primer lugar respondiendo a violencia, respondiendo a la falta del cumplimiento de las leyes, de la Constitución. En este país se está normalizando el romper las reglas, aún justificando ellos que están combatiendo la delincuencia. Y esto ha sido producto de un Estado fallido, de ellos, de políticas que no se implementan en el país. Entonces, todo esto nos llevó a esta situación. Ante eso, ¿qué es lo que hay en los centros penales? Si antes del régimen de excepción ya había, ¿verdad?, ante instituciones internacionales, que no tenemos las condiciones en centros penales con el cumplimiento de los derechos humanos, ahora con el régimen de excepción es una bomba de tiempo. Nos encontramos con hacinamiento, con malas condiciones. Hace poco, como COFAPES y el movimiento MOVIR, hicimos unas declaraciones porque no existen medicamentos en las clínicas. Les están llamando a los familiares para que vayan a retirar la receta y sean los familiares los que gasten en el medicamento para nuevamente entregarlo al centro penal. Y estamos hablando de medicamentos genéricos, ni siquiera precisamente por una enfermedad especializada, que en esos casos sí el centro penal debe de hablar a la familia, en casos especiales. Pero ahora no hay medicamentos. Estamos también ante la falta de productos en las famosas tienditas. Estamos ante una situación también de explotación laboral, porque no se le han cumplido condiciones a los custodios. No se ha contratado un personal extra después del régimen de excepción
para cubrir esta emergencia. Estamos hablando, y por poner un ejemplo, Mariona. Mariona tiene 28.500 personas y fracción detenidas. Y solo existen 10 médicos para esas 28.000 personas que están laborando. Ahora nosotros decimos, no hay medicamentos, no hay personal de salud. ¿Cómo no se van a estar muriendo las personas que están recluidas, que están supuestamente bajo las condiciones del Estado? Por eso nosotros decimos que el Estado ha cometido delitos de lesa humanidad. Esas son las condiciones reales que están viviendo muchas personas, que independientemente decían de que el margen de error de detenciones arbitrarias era del 1%. Eso es lo que manifestó el gobierno, eso es lo que manifestó el presidente Nayib Bukele en una entrevista. Y vemos cómo, en primer lugar, después de tanto tiempo, aceptan que sí hay detenciones arbitrarias. Puede que sean ahorita 850 personas, aduciendo que es un número que el mismo Estado ha dado. Pero nosotros sabemos que el porcentaje es mayor. Y estas personas, ¿quién le va a restituir los daños que se le han ocasionado? Y aquellas que han perdido la vida, ¿cómo se va a restituir una vida? Es imposible. Y no solamente se está dañando a la persona detenida, sino al grupo familiar como tal, indirectamente. Nos encontramos, y ante los medios se ha dado a conocer de familias que niños que han quedado abandonados. ¿Qué futuro le espera a estas personas? ¿Bajo qué condiciones van? ¿Será que de verdad el régimen de excepción para aquellas personas que están de acuerdo con la aprobación de este, será que esta va a ser la solución a la seguridad? ¿O estamos prácticamente incrementando la delincuencia poco a poco con el régimen de excepción? Porque adentro los pandilleros están mezclados con civiles. ¿Quién no dice que los pandilleros van a estar reclutando a esos civiles? Si de las muertes que actualmente tiene el país por el régimen de excepción de estas personas detenidas, la mayoría no son pandilleros, para que las personas se justifiquen. Y aún así, la pena de muerte no está aprobada en este país, independientemente de qué persona sea. Es decir, que estamos en una situación tan grave que este tema ya se toque en el Comité de Torturas de la ONU. Así de delicado es la situación. Y que en la audiencia que hubo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente ya se está tramitando la primera denuncia de los primeros 68 muertos. Pero ojo con esto, el Estado no acudió a la audiencia, pero sí dio un reporte que pocos conocen, y que esto incluso es público, lo podemos ver en la página de la Comisión Interamericana. Y este día en esta entrevista, y lo digo porque muchos medios no lo han tocado, no se ha dado esta información, pero el Estado sí mandó un reporte a la Comisión Interamericana, aunque él no haya estado en audiencia, tuvo un plazo para por escrito justificarse. ¿Qué dice ese reporte, Ivania? Así a grosso modo, porque imagino que es algo amplio. Sí, ¿verdad? es algo amplio, pero vamos a tocar 3 puntos. Ese reporte dice que el Estado ha implementado un protocolo de actuaciones para el personal penitenciario. Nosotros aquí, el gobierno no ha dado público. Sabemos que la transparencia también es algo que han atacado al gobierno, pero no se ha dado a conocer este protocolo en el país. Y más allá, no se practica este protocolo en el país. Ahora, también hay otro punto que dicen que existe un sistema de información a familiares de personas privadas de libertad. Totalmente falso. ¿Cuál es la realidad? Aquella persona de escasos recursos que no tiene muchas veces ni para el pasaje y tiene que ir a gastar porque sin falta de asistencia legal se van incluso a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se van a los centros penales. Una persona que viene desde la Unión y su familiar está en Mariona, tener que viajar y llegar hasta ahí para saber si se encuentra ahí. Prácticamente ante la falta de información de estas personas detenidas, los familiares se sienten como que tienen a un familiar desaparecido. Porque el Estado no ha dado precisamente ese tipo de información, pero se maneja un sistema
Esos son los reportes que el Estado le da a las organizaciones internacionales, que a mi ver es una falta de respeto a los ciudadanos de El Salvador, una falta de respeto al pueblo salvadoreño, que está sufriendo estas graves violaciones. También hablan sobre actuando en cumplimiento de las recomendaciones, ¿verdad?, que dio la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El procurador anterior, si se recuerda, dio unas declaraciones y también hubo imágenes que entró a Mariona, solo a un centro penal, no como en el comité de la ONU que están diciendo a varios centros penales entró el procurador. Solo entró a Mariona y sabemos que una parte de Mariona, que ha sido uno de los centros penales que más han invertido, la parte administrativa, la parte de las personas que están en etapa de confianza, son diferentes condiciones. Pero ¿por qué no entraron a la Bartolinas de Mariona? Que cuando una persona es detenida pasa 15 días en esa Bartolinas. Después las ubican en una celda. Ahí estamos hablando más de 100 personas en una celda, que tiene capacidad como para 12, para 15 personas. Pero esa zona no la visitó el procurador. No, y como él dijo que no podía hablar de lo que no había visto. Entonces, yo me preguntaría, ¿cómo se está dando el tipo de hacinamiento? ¿Cómo se están dando estas muertes? Entonces, esas son prácticamente los informes que el Estado manda a las entidades internacionales. Pero más allá de eso, sí me alegra que en el mismo reporte la comisión manifieste que sí existe violación de derechos humanos, que sí tienen las entrevistas de las organizaciones civiles, sociales que presentaron, de personas que salieron y que fueron víctimas de malos tratos, de tortura, de falta de alimentos, de golpes recibidos, ya sea por internos, ya sea por custodios. Al momento de la captura, la violencia que se ejerce por la Policía Nacional Civil o por la Fuerza Armada. Más allá de eso, la comisión hace recomendaciones y porque el Estado se justifica, ¿verdad?, diciendo que era para combatir la delincuencia por los 116 personas muertas de la fecha de marzo y por la cual se aprobó el régimen de excepción. Y la comisión manifiesta, sí, pero esa no es una justificante para que usted al combatir la delincuencia la haga con violencia, la haga con la falta del respeto de los derechos humanos. Y la comisión manifiesta que sí está preparando una comitiva para venir al país. Y ellos mismos cerciorarse de las condiciones, ya que el reporte del Estado manifiesta que todo está bien. Entonces, ante una discrepancia entre lo que presentó las organizaciones civiles, que fueron con pruebas, que fueron con testimonios, ante un informe por escrito que presentó el Estado de El Salvador. Vamos a estar pendientes entonces y darle seguimiento a ese procedimiento. También ante este comité de la ONU, el representante de centros penales decía que la tortura no es parte de la política penitenciaria del país, Ivania. Sin embargo, reportes de prensa, de organizaciones civiles y de derechos humanos, ¿verdad? Hemos podido evidenciar casos de personas que fueron detenidos y que luego, bueno, los reportes de medicina legal dan cuenta también que los cuerpos tienen golpes, ¿verdad? Hay signos de tortura en ese sentido. ¿Cómo ve usted este discurso entonces que los funcionarios de este gobierno pues han dado ante la ONU? Y bueno, usted ya lo mencionaba, ¿verdad? Parte de lo que ha dicho también la respuesta que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, se vende a El Salvador como un Salvador que no es actualmente porque las condiciones son otras, ¿verdad? Como usted ya lo ha planteado. En el tema de la tortura, que dicen, bueno, no es parte de la política penitenciaria, pero los informes de prensa y organizaciones dicen lo contrario. Se vende el país de manera distinta. Sí, prácticamente considero que el Estado, por más discursos populistas, por más discursos de querer, como decimos, tapar el sol con un dedo, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque estamos evidenciando. Eso es palpable, la vulneración de derechos humanos. Y las torturas que claro que se están dando dentro de centros penales. Existe incluso testimonios de víctimas, un listado
cuando llegaban a sacar a personas seleccionadas de la celda para que éstas fueran golpeadas. Testimonios de personas que han estado adentro, manifestando que a veces se les daba solo 2 tiempos de comida, que igual se supo que con el régimen de sección, al principio, las personas que eran detenidas bajo esta condición no tenían derecho los familiares de depositarle el dinero de las tienditas, que se sabe que ese dinero no es que lo reciban en efectivo, sino que adentro hay una tienda con productos que precisamente ahí se le va haciendo el descuento. ¿Y cómo son los precios dentro de esos productos? Una soda que te cuesta aquí 60 centavos, allá está costando $5, $10. O condiciones como higiénicas que necesitan, ¿verdad? Por aquellas veces que no dejan entrar el paquete o a veces no es completo. Se andaba dando un rumor dentro de los movimientos de los familiares del régimen que iban a sustituir el paquete por el depósito de $200. Pero ¿qué garantía hay que ese dinero de verdad le va a llegar a la persona detenida? Se sabe que de las tienditas ha habido corrupción. Hay una investigación precisamente de eso. Y es un dinero privado de los familiares. Con tanto esfuerzo, tal vez, hablemos de una madre de familia que le va a depositar $10 o $5, que es lo mínimo. Porque se puede depositar desde $5 mínimo hasta 150. Pero una persona de escasos recursos que solo le deposite 5 o $10. O aquellas que tienen la posibilidad. Nosotros hacíamos un cálculo. Por poner un ejemplo, en Mariona, 28,500 presos. A esto digamos que no todas las personas tienen la posibilidad de depositarle. Tal vez unos 75 mensuales aproximadamente. Haciendo ese cálculo, son casi $2 millones mensuales para el centro penal de Mariona. Solo Mariona. ¿Cuántos centros penales no hay? ¿Cuántos reclusos no hay? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Si hablamos de estos meses, si son 200 millones hasta la fecha, son prácticamente más de unos 80 millones en todos los meses del régimen. Un aproximado, un ejemplo como estimado, sí. ¿Será que este dinero le llegó a las personas? ¿O de este dinero lo está ocupando el gobierno? ¿Hasta dónde se está yendo esta fuente? Ingresos privados. Ojo con esto, ingresos privados. Entonces, es preocupante, ¿verdad? Igual el sistema penitenciario, los custodios como tal, están trabajando más de 12 horas diarias. No hay a veces revelo. Estas personas no significa que no están también pasando por una explotación laboral. Esa forma, ya sea de desvelo, de trabajo, a cualquier persona la irrita y comienza a ejercer también esos síndromes de violencia adentro del centro penal. Son cosas de las que no se hablan, no significa porque no está pasando, sino porque la gente tiene miedo a perder su trabajo. Pero sí están esos reclamos constantes que nos llegan, ¿verdad?, a las organizaciones de lo que realmente está pasando. Y sabemos, ¿verdad?, que cualquiera que se oponga es capturado. El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos nace en el 2021 a consecuencia de capturas individuales en aquel momento a opositores del gobierno. Posterior al 2021 nace el régimen de sección y vemos unas capturas masivas. Pero dentro de ello, con la supuesta, entre comillas, combatir la delincuencia, se han llevado a líderes sindicales, líderes comunales, persecución política a los medios de comunicación. Hay 7, 8 periodistas fuera del país exiliados por culpa de este gobierno. Organizaciones civiles, 7 en proceso cuando allanaron a las 7 ONGs. O sea, todo esto ha venido pasando. Y en cada una, incluso hasta tuiteros. Sí. ¿Qué es lo que el Estado hace? Prácticamente captura a algunos, los pone como ejemplo para generar miedo, intimidación a cualquier voz crítica en el país. Eso es lo que ha venido pasando. Ya no ocurrieron
más capturas de alcaldías. Solamente está el proceso político del caso Monarca, de la alcaldía de Zacatecoluca, que siguen en prisión los 5 familiares. Todavía estamos en espera de las audiencias. ¿Cuánto no lleva el proceso de forma lenta, dilatoria, y estas personas siguen sufriendo adentro? Sí, difícil esa situación. Ivania, hablemos también del acceso a la salud dentro de los centros penales. Usted ya tocaba anteriormente este tema, decía hay falta de acceso a medicamentos, pocos médicos para toda la cantidad, ¿verdad?, de reclusos. No hemos hablado también de los psicólogos, si es que hay psicólogos dentro de las cárceles, porque se necesita también. Me imagino que deben ser muy pocos también, al igual que los médicos generales. Decía no hace mucho también el ministro de Seguridad, y compartía también esta opinión el director de centros penales, que quienes están muriendo porque ya llegaron con enfermedades crónicas, enfermedades muy graves, y que pues prácticamente no se podía hacer nada. ¿Qué opina usted de estas declaraciones de estos funcionarios? No, que este gobierno y este funcionario está acostumbrado a justificarse y a poner excusas, más que soluciones. Independientemente, las personas que padecen de una enfermedad crónica son más vulnerables que las otras en situaciones, ¿verdad? Tendría que dárseles atención especial. Correcto, un tratamiento especial. Las de insuficiencia renal, las que padecen de diabetes, las que padecen de hipertensión, pero ni medicamentos hay para la hipertensión. ¿Qué crisis nos está generando ante ello? Ahora, ¿cuál es otra situación que pasa? Es que el gobierno, con tal de no hacer público unas situaciones graves, los atienden en las clínicas, pero las clínicas no tienen todos los recursos. Hasta que la persona está agonizando, es que es trasladada al Rosales o a un hospital nacional. Que llegan a morir prácticamente. Que llegan a morir o se mueren en las ambulancias. Y esa es responsabilidad de ellos. Todos los reclusos están bajo la custodia del Estado. Es responsabilidad de ellos. Medicina Legal reporta 73 muertes, pero sabemos que son más. Ya sobrepasamos los 100. Y son delitos de lesa humanidad cometidas por el Estado. Ahora, con las personas que si existen psicólogos, sí debe de haber. El deber ser es que en un centro penal debe de haber. Y tocando este punto, es grave la situación de los intentos de suicidio que se están dando adentro de centros penales. ¿Tienen conocimiento ustedes de intentos de suicidio de reos? Sí, sí. Por personas que han sido víctimas. Y comentan como, por ejemplo, la cárcel de Ilopango, que era antes la cárcel de mujeres, porque ahora se dispersó, incluso ese fue otra crisis, que nadie sabía dónde estaba su familiar, porque los trasladaron algunas mujeres a Santa Ana, otro en otro lugar, porque ya la de Ilopango ya no es exclusiva. ¿Qué condiciones se están dando a estas mujeres que ahora ya no tienen prácticamente, se puede decir, un centro penal solo para ellas? ¿Por qué? Porque esa capacidad de ese centro penal era de 1.200 a 1.500 reclusas y llegaron a 6.000. Y ahí comentaba que hay muchas mujeres que intentan perder su vida, ya sea asfixiándose, ya sea buscando cualquier tipo de, hasta con una piedra, cualquier instrumento para causarse daño en las venas y poderse morir porque ya no tienen fuerza para seguir. Una crisis sanitaria que se vive. A veces no hay agua. Hay reclusos que pasan días sin bañarse. Se encuentran con situaciones como se ha tapado una tubería y literalmente desechos en el suelo, y ahí están parados los detenidos cuando pasan ese tipo de situaciones. O sea, esos son tipos de tortura. La falta de comunicación al mundo exterior psicológicamente a cualquier persona le va a afectar. Y eso es lo que lo lleva a querer hasta morir. Ya no es una forma de vida. ¿Y por qué la falta de comunicación? Y esto es una exigencia que COFAPES ha venido diciéndolo. No se permiten las visitas familiares. Antes, la excusa es por la pandemia en el año 2020
inicia la prohibición de la visita familiar. Pero hoy por hoy no puede seguir esa excusa. Cuando vemos que centros de fiesta, estadios, bares están completamente llenos. Sabemos que ya en el país ya ni se pide ni para viajar ni para salir ningún tipo de protocolo del COVID. ¿Por qué no se permite la visita familiar? Y en la última conferencia, COFAPES y MOVIR hacía esa exigencia y le pedíamos al director general de centros penales que nos dé la cara y que diga cuáles son los motivos por los cuales el Estado no quiere permitir la visita familiar. Hoy que vamos a una etapa navideña. Muchas familias van a estar alegres en esta época, pero muchas familias están llorando, ¿verdad? Una pérdida de la familia o una persona que sigue detenida. No se justifica, Ivania, por qué no se reanudan las visitas. Como usted dice, fue por la pandemia, ¿verdad? Pero podrían ir flexibilizando esa situación, pero no hay justificación, no dicen nada las autoridades. No, ese tema se maneja en silencio, pero no significa que no está pasando. Si por lo menos aquel recluso tuviera una visita una vez cada 15 días, una vez al mes, para comenzar a monitorear las visitas. Un plan que se puede ir haciendo para posteriormente sea efectuado de mejor manera. Que fuera en pausa, ¿verdad? Correcto, poco a poco, en sí. pausa. Un tipo de plan que pueda implementar centros penales, si supuestamente ellos tienen el control. No tendría por qué pasar nada ilícito en una visita familiar, porque también pueden tomar eso como excusa. Pero eso por lo menos le permitiría a la familia estar tranquilo, sí, cómo está el recluso. Y el recluso a tener un contacto de comunicación ante el mundo exterior. Pero lastimosamente esa es también una tortura que se está dando dentro de los centros penales. Sí, y como vemos y como usted lo ha planteado, ¿verdad? Cuando hablamos de tortura no hablamos solamente de golpes. Usted hablaba no darles alimentación, por ejemplo. Todo eso también es parte de las torturas. Vamos a continuar hablando sobre este tema cuando regresemos. Recuerde, usted también va a tener la oportunidad de participar con nosotros en esta entrevista. Puede hacerlo a través de las diferentes formas, llamadas directas, WhatsApp o también a través de nuestra página de Facebook. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Ay, necesito tener mejores ingresos. Rebe, ¿y ya probaste capacitarte? No he encontrado un curso para lo que quiero hacer. ¿Y ya viste en INSAFORP? Es cierto, ellos tienen todo tipo de cursos. Sí, y son sin costo para el participante, y los puedes tomar en línea o presenciales. Y si te interesa, ofrecen carreras técnicas. Rebe. Salud, hablamos luego, voy a ver los cursos. Encuentra en insafor.org.sb y en capacítateparaelempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy. Porque aprender te abre puertas. INSAFOR, formando un mejor El Salvador. Descubre los cursos de formación de INSAFOR y decídete a cambiar tu futuro hoy. Aprender te abre puertas. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar en sintonía de YSUCA. Y como lo dijimos antes de la pausa, si usted quiere participar, marque nuestros números 2275-9501, 2275-9502.
Nuestro número de WhatsApp también está habilitado, 7571-2779, o si no, pues puede hacerlo a través de Facebook Live en esta transmisión que estamos realizando en vivo, y puede dejarnos sus mensajes y sus comentarios. Nos llegan algunos mensajes, Ivania. Dice el primero: las situaciones son terribles en centros penales, las violaciones que están ocurriendo son terribles, la corrupción generada por los mismos custodios, violaciones por parte de los policías. Otro mensaje dice: las cárceles son una bomba de tiempo debido al caos e incapacidad del gobierno para gestionar este tipo de crisis. Raro que nunca se pronunciaron por los derechos humanos de todas las víctimas a mano de estos criminales, dice otra participación. Bueno, es parte de lo que tenemos. A medida nos vayan llegando más, vamos a ir dando lectura. Y le cedo la palabra para que haga los comentarios con respecto a esto que nos indica. Sí, prácticamente las personas que nos están escuchando comparten la opinión, el decir que los centros penales son una bomba de tiempo. Se puede decir, antes prácticamente porque el Estado no le garantizaba a una familia condiciones dignas, había extrema pobreza, y sabemos que las pandillas fueron también a consecuencia de un producto de crisis, de enfrentamiento, de conflicto. Independientemente, el Estado en aquel tiempo que se estaba originando esto no generó las políticas adecuadas para la familia. Que funcionarios del gobierno digan qué responsabilidad es la familia si un hijo se le hace pandillero o no. Momento, sabemos que una persona es educada primeramente en la familia y después pasa a un sistema educativo del Estado, por lo tanto hay responsabilidad. El Estado también debe garantizar políticas precisamente de condiciones dignas a las personas. Es decir, que no puede evadir responsabilidades. Este es un problema de país que se debe manejar tanto la familia, el Estado y la sociedad civil. Sí, tenemos más mensajes. Dice: quisiéramos saber cuántas mujeres han sido detenidas por el régimen y cuántas han sido liberadas. Es parte de los mensajes que nos envían. Tenemos más por acá. Dice: buenos días, no se puede meter las manos al fuego por alguien que no conocemos, dice. Y su invitada dice que quién va a restituir la vida de las personas detenidas, y no se pone de lado de los salvadoreños que perdieron la vida a mano de los pandilleros. ¿Quién va a restituir la vida? Hola, buenos días. Recordarles también, dice, que con estas fechas de fiestas muchas familias están incompletas porque perdieron a sus seres queridos a manos de estos terroristas. Buenos días. Me parece que al hablar de derechos humanos tendrían que ser para los salvadoreños honrados y aquellos que han salido afectados por estos delincuentes, y no veo por qué dicen que hay que preocuparse por ellos si son los causantes de tanto dolor y muerte a la población, y por sus hechos no se pronuncian. ¿Por qué? En las cárceles se les lleva a pagar por sus delitos y no a vacacionar. Eso lo tienen bien entendido y no les importa y siguen delinquiendo. Así que, ¿por qué meter la mano al fuego por ellos? Bueno, es parte de los mensajes. Yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones acá, ¿verdad? Y siempre lo han repetido las organizaciones y los medios también. Es que no defendemos, ¿verdad?, a personas delincuentes. Estamos hablando en este espacio de violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Sobre todo a aquellas personas que son inocentes, aunque hablando de derechos humanos, pues sabemos que son universales y no se tiene que hacer distinción. O sea, no hay derechos humanos para honrados y no honrados, buenos o malos, ¿verdad? Adelante, Ivania. Sí, gracias. Bueno, primero la pregunta sobre cuántas mujeres. Lastimosamente, ni siquiera el Estado de El Salvador ahorita maneja un número separado de saber cuántas mujeres son las capturadas hasta la fecha y cuántas son liberadas. Pero se puede decir que hace 4 meses se registraba 3.500 mujeres. Esto hace 3 meses. Obviamente que durante este tiempo, el dato, ¿verdad? Sí, se debe de actualizar el dato. Ahora, sobre los comentarios que hacían. Bueno, en primer lugar,
creo que hasta los medios lo han mencionado y yo lo voy a mencionar también, mi solidaridad para las personas que perdieron la vida producto y consecuencia de la violencia de las pandillas. Nosotros también nos ponemos del lado del dolor de estas personas. En segundo lugar, estamos hablando también del porcentaje de las detenciones arbitrarias. La verdad que a veces los salvadoreños nos cuesta ponernos en el lugar de la otra persona. Hasta que somos víctimas propiamente, ahí sí entendemos la situación. Muchas de las detenciones arbitrarias incluso fueron personas que votaron por este gobierno y jamás se imaginaron que este presidente les iba a capturar un familiar o que a manos de este presidente iba a fallecer una persona. Y fueron personas que le dieron el voto, pero ellas no tienen culpa porque fueron engañadas. Es el Estado el culpable. Ahora, sobre el tema de derechos humanos, si nosotros repetimos lo que los funcionarios dicen, que derechos humanos solamente lo tienen las personas honestas, honradas, etcétera, etcétera, nunca vamos a terminar con el ciclo de violencia. Por poner un ejemplo, X persona es pandillera o es pandillero. ¿Tiene que pagar por sus delitos? Claro que sí. Para eso existen procesos penales para que se les pueda implementar penas y estas penas sean cumplidas, precisamente recluidos. Claro que sí deben de pagar por sus acciones, pero también esta familia de aquel pandillero puede ser excluida de aquel ciclo de violencia, de aquella delincuencia. Un hijo de un pandillero que no tiene la culpa de haber nacido bajo ese núcleo familiar, pero que puede ser una persona que se pueda rehabilitar, de salir de ese ciclo y ser un buen ciudadano. Pero si tenemos la mente de que solamente algunos poseen derechos humanos y otros, ¿quiénes estamos mal? Nunca vamos a terminar con ese ciclo de violencia. Sí. Tenemos una llamada en espera. Buenos días. Buenos días. Adelante. Hola. Sí, le escuchamos. Adelante con su participación. Quiero opinar un momento sobre lo que se está analizando, ¿verdad? Es bastante doloroso lo que está pasando mucha gente. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Muy bien. Sí, con respecto a las cosas que están haciendo estas autoridades, pues son un poco imprudentes, ¿verdad? Porque está bien, pues, que combatir el mal. Para eso Dios estableció las leyes en la tierra, ¿no? Dios fue el creador de las leyes, no ha sido el hombre. Y Dios estableció las autoridades también para que actuaran con rectitud, pero no actuar con injusticia, no usar el poder de la ley para dañar la dignidad de personas inocentes. Y mi Dios dice, con la misma medida que mides vas a ser medido y con otro tanto más. Por lo tanto, estas actitudes que ellos están actuando son bastante serias, porque están dañando la dignidad de personas inocentes también, cosa que ante los ojos de Dios nadie puede ocultar cualquier cosa de eso. Ante la mente humana, el hombre cualquier cosa busca ocultar, pero ante Dios nada, y Él hará justicia en su debido momento contra estas autoridades. Porque mi Dios dice en el Isaías capítulo 10, dice que aquellos, dice, que decreten decretos que dañen la dignidad de personas inocentes serán malditos, dice. Y por lo tanto, para mi Dios no hay nada oculto. Para la mente humana cualquier cosa puede ser oculta, puede ocultar el tirano, pero ante Dios nada. Y Él va a hacer justicia. Solamente pasen buen día. Buenos días para usted también. Gracias por participar. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Quiero decirle a su invitada que aquí se han violentado los derechos humanos generalmente. Imagínese este hombre desde que dio el golpe de Estado, dejó sin el pan de cada día, romperle el corazón y el estómago a la gente, casi a 25,000 empleados públicos,
¿A dónde están estos abocándose a las autoridades, insistiendo en que hagan su labor? Porque el sueldo sale del pueblo y no del gobierno, que él es el que tiene todo el poder ahorita. ¿Cómo se van a respetar los derechos humanos y no querer ya la ley de excepción que está arrasando con la gente decente? Si el mismo ministro de Defensa con el presidente de la Corte Suprema de Justicia han ido a la Asamblea Legislativa a que le den más prórroga a la ley de excepción. Los dos, puntos contrarios hoy van de la mano. Saben que no están actuando bien, porque seguridad pública es una cosa y defensa es otra. Por lo tanto, ellos están dando la pauta a que este hombre los esté dirigiendo y mandando. Pero la culpa del rompimiento de los derechos humanos es culpa del gobierno y culpa de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias y feliz día. Feliz día, muchísimas gracias por participar. Hay más mensajes. Dicen los que repiten ese discurso de los presos son culpables sí o sí, y los derechos humanos defienden delincuentes, forman parte de la falacia de la generalización precipitada, que consiste en hacer una afirmación basada en pruebas que son demasiado pequeñas. Esencialmente, usted no puede hacer una afirmación y decir que algo es cierto si usted solo tiene un ejemplo o dos como prueba. Las personas procesadas no son delincuentes, menos si se les ha condenado. Es inocente hasta que se le demuestra lo contrario. Los derechos humanos son para todos y todas. Excelente entrevista para establecer la realidad y no seguir sesgados de la publicidad de este gobierno y el Estado vulnerador. Saludos. Otro mensaje: ¿por qué nos dejan libres a las personas que ya comprobaron que son inocentes? A uno se le dieron 6 meses. ¿Por qué alargar más? La crisis económica y el alto costo de la vida, caldo de cultivo para que las pandillas y la delincuencia común se fortalezcan. Tenemos también audios que nos llegan vía WhatsApp. Vamos a escuchar. Bonito que se hable de la cantidad de derechos humanos que están siendo violados dentro de las cárceles, pero no he escuchado una sola queja de todas las personas que sufrimos violencia a manos de todos estos grupos delincuenciales en El Salvador. Por ejemplo, a mí me metieron 2 balazos, me quemaron en un bus junto con mi padre, mataron a mi papá y 17 años después todavía sigo esperando justicia. Pero me alegra que todos estos pandilleros estén pasando esta situación dentro de los centros penales y ojalá todos se mueran. Tenemos más mensajes, adelante. Que tengan muy buenos días, excelente entrevista de este día en YSUCA, para que se nos quite de una vez por todas la venda que tenemos, muchos, en los ojos, ¿no? Porque ni modo que en otro lado, ¿no? Aunque a veces creo que estamos vendados del cerebro y eso es preocupante, porque lo que se está hablando en este momento en la radio es la realidad sin favor de nadie. Ya ahí decía perfectamente quien está conduciendo el programa juntamente con la entrevistadora, de que los derechos humanos son para todos, para delincuentes y gente honrada, pero ahí se están viendo la situación de la gente honrada. Pues el que es culpable, pues se dictaminará sentencia en su momento y se tendrá su resultado, pero estamos hablando de la gente inocente, y que quede muy claro y que le quede muy claro al gobierno. Se está hablando de la gente inocente y de las realidades que se están viviendo en los penales. Que el Estado nos quiera vender otra situación, pues la verdad siempre sale a flote y en algún momento dado tendremos que pagar factura como ciudadanos y como gobierno, como Estado y como pueblo. Que tengan muy buenos días, oyentes de YSUCA, la voz de los sin voz. Muchísimas gracias. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Dios me los bendiga. Fíjese de que yo les felicito a ustedes porque ustedes son los que están luchando para toda esta gente humilde que están agarrando los presos, pero en realidad no están haciendo nada, porque fíjese que aquí donde yo vivo, aquí andan libres los delincuentes, fíjese, y es mentira. Yo hablé por teléfono, ninguno de los 2 teléfonos que ellos han dado no funcionan.
Y entonces yo sé que ustedes llevan una lucha, pero defiendan a las pobres gentes que han agarrado inocentes. Pero para estos delincuentes sí está bien que den castigo, pero la verdad es las cosas de que nosotros ya estamos desesperados. Imagínense que uno no puede ni salir porque no puede dejar sus casitas solas, fíjese, porque ahí andan bichitas hasta de 15 años, de 17 años, andan viendo a ver dónde se meten en las casas aquí. Y yo a veces me les paro y les digo yo, bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿A dónde viven? Ah, que no, andamos aquí buscando un perro, y de mentira, andan buscando dónde meterse a las casas. Así es que, y aquí no pasa ni la policía. Así es que, ya le digo, señorita, estamos perdidos con este gobierno. Esa es mentira de que andan agarrando a los delincuentes, andan libres, andan robando celulares en los microbuses y todo eso, señorita. Y no hay que volver por ellos. Yo digo de que esta gente así deberían de meterlas en cámaras de gas mejor ya para terminar con toda esta gente. Y esa es mentira, señorita, de que va a haber que les den, que los pongan a ellos a hacer algo. No, y el que es delincuente ya es delincuente, viene por generación de familia, señorita. Viene por generación de familia, y eso tómelo en cuenta usted, que eso ellos no se van a componer porque ya traen en la sangre de ser delincuente. Que Dios me los bendiga y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Más mensajes, dice YSUCA, tocando temas sensibles que los medios tradicionales no los analizan. Gracias por despertar conciencias dormidas. Elmer Vladimir nos dice, después de denunciar la captura de la hermana, luego fue apresado también, lleva 5 meses presos. No hay justicia. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. Siendo objetivo, la exponente tendría que mostrar las dos caras de la moneda. Me parece que la forma trágica en la que ella expone el caso de derechos humanos, en esa misma forma tendría que exponer aquellos casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos delincuenciales, pero solo expone una cara de la moneda. Entonces tratemos de ser objetivos con las exposiciones y debería de tener estadísticas desde que los grupos se organizaron y comenzaron a cometer crímenes. Esa es mi humilde opinión. Me gustaría ver cuáles son sus estadísticas de las violaciones de derechos humanos que cometieron los grupos delincuenciales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido bastantes participaciones, Ivania, comentarios de todo tipo, ¿verdad? Nosotros acá damos lectura y escuchamos a toda la gente. Adelante. Sí, primero agradecer las llamadas, los comentarios. Al final de eso se trata, ¿verdad? Supuestamente la poca libertad de expresión y democracia que existe, respetar las opiniones de cada quien, las compartamos o no las compartamos. Respecto a los derechos humanos, ya lo mencionábamos, son universales. Por lo tanto, todas aquellas personas que fueron víctimas de la delincuencia, también se tuvo que respetar sus derechos humanos. Y si no existe alguna persona, como por ejemplo, tengo 17 años esperando, son muchas familias que precisamente no se les hizo justicia, ya sea a manos de la delincuencia o ahora del gobierno. Cualquiera de las dos vías son agresores. ¿Las pandillas y de la delincuencia son agresores? Sí. ¿Pero actualmente el Estado es agresor? Sí. Ambas situaciones. Entonces, bajo este contexto, hablando sobre el tema de las personas que sufrieron producto de las pandillas, precisamente de eso nosotros estamos hablando, que existan esas penas, se han incrementado incluso en las legislaciones penas, y que tienen que pagar y que obviamente van a estar recluidas porque están pagando a consecuencias del mal que han realizado. Nadie dice que no lo deben de hacer, ni tampoco estamos defendiendo a grupos criminales. Es un error pensar que hablar de derechos humanos es defender a delincuentes. Eso es un error que este gobierno ha hecho con sus discursos y que a muchas personas ese mensaje les ha llegado. Así que no estamos defendiendo a criminales. Derechos humanos, independientemente como se hayan cometido, bajo cualquier agresor, sea este pandilla, sea este de Estado, se debe de denunciar.
Así que nosotros esperamos precisamente a aquellas personas que no se hizo justicia, pues la Fiscalía General de la República en aquel entonces o ahora no hizo bien su trabajo. Ojo con esto, ellos tienen el monopolio de la acusación, ellos son los que persiguen el delito, por lo tanto ellos deben de garantizar que los que sí son culpables precisamente reciban su pena, pero también la Fiscalía es responsable de que ellos tienen la carga de la prueba. Si ven que dentro de una investigación alguien es inocente, no se va a buscar un expediente más por ganar un caso. Entonces la misma Fiscalía, ¿cuántos se han dado casos que la Fiscalía vaya a decir, su señoría, le comento que esta persona dentro de las investigaciones resultó inocente? Jamás. Siempre van a ir a perseguir el delito, sea culpable o no sea culpable. Y ahora los defensores públicos, ¿cómo están? Utilizando a las personas como un expediente más. La familia llega pidiendo información, no se le da información. Las audiencias los cubren, las personas que llevan el caso, no. La familia llega a dejar la documentación para comprobar todos los arraigos. Ese folder pasó de manos a manos, que está archivado, está entrepapelado y no es presentado al momento de la audiencia. No significa que este número de personas sean pandilleras. Ojo con esto, existen detenciones arbitrarias que el Estado lo ha realizado y que muchas de ellas no han salido por culpa de una mala defensa de un defensor público. Eso también está pasando. ¿Y por qué las personas no pueden? Porque no tienen dinero, no pagan un abogado privado. Decía una persona, usted está hablando solo por 2 ejemplos, y para los que nos escuchan, yo soy abogada, ando en el libre ejercicio. No llevo 1 caso, 2 casos, son muchos casos los que también llevo. Y yo veo la realidad precisamente. Y sí, antes me dedicaba precisamente solo a la materia de familia, lo comentábamos fuera del aire. Y ahora, por esta necesidad, ya damos acompañamiento en ese tema penal. Y sí, ojo con esto, yo soy, a mi criterio personal, por ejemplo, yo no llevaría un caso de una persona que ha hecho una violación a un niño o una niña para defenderlo. No está dentro de mi ética ni mis valores. No llevaría un caso así, pero sí llevaría un caso precisamente para defender precisamente una violación de un niño o una niña. Ahora, hay personas que las han detenido y les han hecho todo un show que no es real. Y uno de esos casos, por ejemplo, dice en fragancia. Lo capturamos y llevaba la renta, tal vez eran $50. Y a esa persona la sacaron de su casa, no en la calle. Y solo le dicen los policías, vení, acompáñame. ¿A dónde? Trae tu DUI, vos vení. Vamos a la delegación. A los minutos le están hablando a la familia. Traigan ropa blanca que se va a quedar. Un número más que hizo la policía. Eso es lo que está pasando. Y eso no puede seguir así. Porque las detenciones que se han realizado, exactamente como este ejemplo, son muchos casos los que se han llevado. Sí. Bueno, y usted habla, como lo dice, de su experiencia, ¿verdad? Es abogada que ejerce su profesión y lleva casos del régimen de excepción. Quiero leer un mensaje más. Dice, buen día, excelente tema. ¿Qué garantías beneficiosas se pueden obtener al presentar un habeas corpus? Ya que hay muchas personas detenidas por otros delitos, pero hoy en día todo es régimen. Sí, esa es otra situación, que el régimen de excepción vino a saturar el sistema judicial y muchos casos que llevan su tiempo ahora con el régimen de excepción, precisamente se han atrasado mucho más el trámite. Incluso hasta los habeas corpus del régimen de excepción tampoco se le dan trámites. No estamos precisamente ante una Corte Suprema de Justicia legítima. Sabemos que hubo un golpe de Estado a este órgano estatal y prácticamente algún trabajo se realiza de acuerdo a agendas políticas, y hay que decirlo. Y no aquel ciudadano que dice, por ejemplo, a mí nunca se me hizo justicia. Precisamente no significa que el sistema judicial haya cambiado porque reformaron la ley de la carrera judicial. Quitaron a jueces a conveniencia. No se le podía llamar a un juez por los años laborales o la edad que fuera corrupto. Porque prácticamente, si hablamos de corrupción, ¿por qué fueron impuestos funcionarios en estas entidades de justicia? De dedo, y no como la ley lo
debía de realizar. Entonces, para aquellos ciudadanos que todavía no se les hace justicia, les comento que el sistema no ha cambiado con este gobierno, ¿verdad? Seguimos bajo las mismas o peores condiciones, porque hay muchos jueces con grande experiencia. Siempre he dicho, yo soy joven, pero necesito del conocimiento y la experiencia de alguien más. Y muchos jóvenes, jueces y juezas, han venido a ocupar este puesto, que no lo voy a descalificar según su perfil, pero que sí faltaba formación académica en muchos casos para llevar este tipo de cargos. Y solo se han puesto, ¿verdad?, para intereses políticos. Sí, bueno, ese es otro tema que tocamos también poco y salía en algunos comentarios, ¿verdad? Y decía que algunas personas, los jueces les han dado 6 meses, a otros incluso hay familiares que dicen que ya tienen la carta de liberación, pero no los liberan, ¿verdad? Es una situación bien complicada para las familias que pues ya quieren tener a sus familiares, se les ha comprobado que no pertenecen a pandillas, pero siguen en detención, ¿verdad? ¿Usted ha conocido casos similares, Ivania? Sí, 2 casos específicamente de personas que han llevado la carta de libertad, ¿verdad?, al centro penal, porque muchas veces incluso el juzgado lo tramita, se la debe dar al abogado, o a veces la misma familia hace la diligencia de llevarlo al centro penal y no el juzgado lo mande de oficio. Y cuando llegan allí, sí, venga la otra semana, y eso va pasando meses. Y no sacan a la persona ya teniendo la carta de libertad. Y hay otro caso en específico que teniendo la carta de libertad hubo una audiencia que no estuvo presente, supuestamente iba a ser con videollamada al recluso, no estuvo presente al momento de la audiencia, se desarrolló como tal porque estaba su abogado, se da la libertad y resulta que no está en el centro penal que supuestamente tenía registrado el juzgado. Hasta la fecha se desconoce el paradero del recluso. Está desaparecido. Entonces. Está prácticamente desaparecido. Y ese caso se puede repetir en muchos. Había una noticia que precisamente algunos fueron de estas muertes del régimen de sección de los centros penales, han sido incluso enterrados de forma clandestina. Hubo una noticia al respecto. Es decir, yo les pregunto para aquellas personas que tenían esa opinión distinta, así como los pandilleros torturaron, mataron, hicieron fosas clandestinas, ¿es injusto y se debe de pagar? Sí, pero así también el Estado ha dejado morir a las personas, las ha desaparecido y estos son los resultados. Así que por eso digo, mismos agresores se denuncian y se exige justicia. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Ivania, por haber estado con nosotros y haber hablado sobre este tema tan importante y que preocupa a muchas familias salvadoreñas. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todas y a todos que estuvieron pendientes de la entrevista. Así es. Gracias por siempre participar en este espacio. Les recuerdo que esta entrevista queda en la página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube y desde allí puede volver a verla, escucharla y también compartirla con sus allegados. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.